Hace un año asumió la presidencia Donald Trump y hoy está en medio de una difícil situación política por el cierre parcial de gobierno. Vamos a seguir con el análisis. Vamos a ir hasta Miami. Allí se encuentra César Grajales, él representa la iniciativa Libre. César, gracias por acompañarnos este sábado. Primero, balance que haces de este primer año de Donald Trump al frente de la Casa Blanca. Muchísimas gracias primero que todo por la invitación. Bueno, este año es un año que ha sido muy interesante. Yo creo que las cosas que no salieron bien en la administración Trump durante este año, sin duda alguna ha sido el Obamacare o la reforma de la salud. Eso es algo que se quedó en el tintero, que al final del día hubo mucha discusión y no sucedió. Yo creo que eso es algo que sin duda alguna salió mal para el presidente este año o el año 2017. Otra de las cosas también, y esto es a término personal, yo creo que la parte del Twitter, yo creo que el presidente, la forma de comunicar lo que quiere decir muchas veces le afecta a él mismo, y yo creo que en muchas situaciones se ha metido en líos por lo del Twitter. Pero en las cosas positivas, yo diría que lo más importante para resaltar, la reforma de los impuestos ha sido algo que se esperaba, es un gol que se apunta a él antes de Navidad, que se firmara este proyecto de ley que se ha convertido en ley y que ha empezado a mostrar sus frutos. Incluso estaba leyendo que hay unas encuestas que muestran que la popularidad con relación a ese proyecto de ley de la reforma de los impuestos ha ido incrementando conforme pasan los días, porque la gente ha visto el beneficio en eso. O sea, la reforma de los impuestos creo que sería una de las cosas más importantes para resaltar para este año, el año 2017, este primer año de gobierno del presidente. Y sorprende, César, que porque aún para quienes son críticos de la ley, pues Apple anuncia que va a repatriar sus capitales, pagará $38,000 millones en impuestos. Por hacerlo, dice que creará 20,000 empleos a nivel nacional, construirá nuevas sedes. Y muchas empresas están aprovechando. Algunos analistas dicen es una medida de relaciones públicas, otros dicen es una señal que puede dar un ambiente positivo. Pero llega el presidente de este aniversario y se da un cierre parcial de gobierno, el primero que ocurre cuando el mismo partido tiene Cámara, Senado y la presidencia. Y no es por falta de fondos, sino es por falta de consenso. ¿Esto qué augura para el segundo año de Trump? Bueno, sí, es una pena que haya sucedido esto del shutdown o el cierre parcial o el cierre del gobierno. Ha sucedido en el fin de semana, así yo tengo un poco de fe de que a lo mejor se pongan de acuerdo antes de que empiece el lunes, si no es así, el lunes a primera hora que resuelvan esta situación, porque al final del día los que quedan afectados son los militares, la gente con la parte de la salud, y al final del día el país termina no recibiendo ingresos o pagando por empleados que en algún momento dejan de trabajar también. Sin embargo, yo creo que la coyuntura, la parte más importante que tienen que resolver ahí es la parte migratoria. Sin duda alguna es importante resolver el tema migratorio en el país, pero también ponerse de acuerdo con el presupuesto y resolver esa situación sin tener que meter a fuerza el tema migratorio. Es algo que hay que resolver, pero hay que ser un poco flexibles y también resolver el problema que tenemos de momento, que es reabrir el gobierno. Hemos hablado sobre el tema migratorio en otras oportunidades contigo, con Dan Garza, con Wadi de la iniciativa Libre. Y hay un debate, y es sobre hacia dónde debe avanzar el tema de la legalización de los indocumentados, de la acción diferida, pero sí se ha visto, César, que un sector del Partido Republicano importante, por ejemplo, anoche Mitch McConnell, el líder de la mayoría en el Senado, hablaba de ilegales, de estar protegiendo a ilegales. Cambia la retórica, cambia el mensaje, a los soñadores ya se les dice es ilegales, se dice que los demócratas tienen secuestrado al gobierno por proteger a ilegales. Se está acudiendo a una retórica que no se había escuchado hace mucho tiempo. Bajo ese ambiente, sí anticipas que se puede dar una conversación legítima para avanzar sobre soñadores, para hablar sobre inmigración, o la base que siga el presidente Trump prefiere este tipo de retórica y que esto no sea una prioridad. Juan Carlos, es una pena que todavía en este momento continuemos con este tipo de discusión y bueno, llamando a la gente que ha llegado especialmente a los Dreamers, hablando específicamente de los Dreamers que fueron traídos a este país sin su culpa o consentimiento. Sus padres los trajeron porque emigraron aquí. Entonces, en realidad, llamarles ilegales, yo siempre llamo que las personas que no tienen documentos son indocumentados, no ilegales de ninguna manera, pero también hay que ser flexibles de ambos lados, ¿no? Eso es una situación que hay que resolver. No solamente 800,000 Dreamers o gente que se beneficia de DACA, pero hay un resto más que son casi 12 millones de personas sin documentos que hay que resolverles a ellos también el problema migratorio, y tenemos que mejorar también el sistema migratorio en general en el país, ¿no?
Pero por otro lado, también el Partido Demócrata tiene que ser flexible con relación a ese tema. No se puede lograr todo lo que se quiere con relación a la inmigración. Y por otro lado, el Partido Republicano, las personas que han sido más opuestas a que haya una reforma en el país, tienen que entender que es un problema con el que tenemos que lidiar. Por supuesto que tenemos que mejorar la seguridad de la nación. Yo estoy de acuerdo y en la Iniciativa Libre estamos de acuerdo que hay que mejorar toda la parte de seguridad nacional, pero también tenemos que encontrar una solución para no dejar, primero que todas estas 800,000 personas que reciben DACA sin una protección después de marzo, porque son personas que le han contribuido a la nación, preparado, muchos de ellos ni siquiera hablan español o el idioma del país de donde vienen, sino inglés, y hay que resolver la situación para esas personas pronto. Y por otro lado, también a un futuro, tratar de empezar a resolver el problema migratorio para esos resto de 11 millones de personas indocumentadas que hay en el país. Y por un lado, también reitero, no solamente el Partido Demócrata, sino organizaciones que apoyan la reforma migratoria. En mi opinión personal, yo creo que hay que flexibilizar la discusión y entender que el tema migratorio en el país, en Estados Unidos, lo abordan desde la parte de la generosidad. Estados Unidos es un país generoso que nos ha abierto las puertas, y me incluyo yo como inmigrante también, y hay que entender que hay partes donde no están de acuerdo con o tienen una idea diferente de lo que es el concepto migratorio, y hay que encontrar ese punto medio, pero tenemos que hacerlo pronto y evitar obviamente poner lo que es el gobierno y cerrarlo por ese tema específicamente. Yo creo que hay que ser más responsables y reabrir el gobierno y continuar la discusión de la reforma migratoria, sin duda alguna. Para terminar en esta intervención, porque volveremos más adelante, César, algo que llama la atención es, el año pasado la reforma de impuestos pasó solo con votos republicanos, pero este año la dinámica ya no funciona porque la maniobra legislativa que se usó entonces ya no sirve. Necesitan los republicanos a convencer a demócratas para que se unan con ellos y pasen iniciativas, y los demócratas están utilizando ese poder. Eso es lo que estamos viendo. Los demócratas están haciendo sentir que en una democracia tiene que haber alianzas, tiene que haber acuerdos, tiene que haber tratos, tiene que haber entonces no solo una visión distinta en inmigración, sino tiene la Casa Blanca y los republicanos del Congreso que ceder para que los demócratas también ganen algo. Bueno, vuelvo y reitero, Juan Carlos, esto es un tema donde tiene que haber flexibilidad de ambos lados, ¿no? Es por supuesto que la gente que se opone a una reforma migratoria o que cree que no debe haber migración en el país, hay que entender varios aspectos. La migración beneficia a la economía de una nación, ha sido probado ya que contribuye la cultura, la gente que se asimila a la nación y encuentra el trabajo, se empieza a producir para la nación. Bueno, muchísimos de los, volviendo al tema de los de DACA, producen para el país, están produciendo para el país. Hay muchas historias de éxito en este país basadas por inmigrantes, ¿no? Entonces ahí debe haber una flexibilidad por la parte de los que no quieren que haya una reforma migratoria o simplemente no tienen claro el concepto de cómo debería ser la reforma migratoria o una migración al país. Y por otro lado, la gente que quiere una reforma migratoria pero que es intransigente en ciertos puntos, como por ejemplo el punto de que si se crea una reforma migratoria que lleve a la ciudadanía. Mire, personalmente me gustaría que hubiera una reforma migratoria que lleve a la ciudadanía, pero si hay una coyuntura ahí y nos da la oportunidad de que legalicemos a muchísima gente y luego más adelante abordar el tema de que si hay un camino a la ciudadanía, es preferible eso que dejar a estas personas en el limbo y en la oscuridad. Entonces tiene que haber una flexibilización en ese tema de ambas partes. No puede haber fuerzas que quieran dominar más, porque entonces no vamos a encontrar un punto medio y al final del día, tristemente, Juan Carlos, quizá nos vamos a encontrar a mitad del año conversando acerca del mismo tema en vez de estar conversando acerca de cómo se ha implementado una mejor ley. Esperemos que eso suceda, que haya una flexibilización, que se reabra el gobierno y que en el tema migratorio se pueda resolver algo antes de marzo para que estos muchachos tengan un respiro y puedan seguir aquí contribuyendo a nuestra nación. Muchas gracias. César Grajales, director de coaliciones de la Iniciativa Libre. Vamos a regresar más adelante a Miami, pero ahora nos vamos a Nueva York. Allí se encuentra Gilbert Vega, quien sigue la marcha y sigue las protestas. Gilbert, ¿qué ha pasado?